Empezaremos entonces con el módulo uno, el cual trata sobre fundamentos eléctricos. El presente módulo tiene como objetivo lo siguiente: explicar los principios eléctricos, definir los parámetros eléctricos principales que se tiene en esta carrera de electricidad, aplicar la ley de Ohm, explicar principios de magnetismo, realizar conversiones con magnitudes eléctricas, ¿no? En este caso ohmios, amperios, voltaje, kilovatios, ¿no? Explicar el uso del multímetro. Todo eso abarca nuestro módulo. Vamos empezando con nuestro primer tema. Hablemos un poco sobre la estructura del átomo. Em, Todos los átomos están compuestos de un núcleo neutral, ¿no? Que está rodeado de una nube de partículas extremadamente pequeñas llamadas electrones, que giran alrededor en varias órbitas. Em, el núcleo a su vez está compuesto de igual número de partículas llamadas protones y neutrones. Todo esto que tenemos dentro del átomo, vamos a poder nosotros, bueno, no observamos, pero vamos a poder entenderlo a través, ¿cierto?, de cómo es la composición que tiene cada uno de ellos. Nosotros ya tenemos, por supuesto, lo que es la configuración. Bueno, que existen varios modelos de átomos, hay un montón, ¿ya? Pero dentro de ellos tenemos el de Niels Bohr, ¿no? Entonces, donde él nos indica este tipo de átomo donde tenemos, como mencionamos hace un momento, un núcleo, ¿ok?, en la parte central. Y en la parte central de ese núcleo, el cual lo tenemos en este punto, tenemos lo que son los protones y los neutrones, donde el protón llega a ser una carga positiva, por supuesto, ¿ya? Em, la carga positiva que se tiene, por supuesto, en el átomo. Y el neutrón, como su propio nombre lo dice, es una carga neutra, ¿no? Una carga neutra. Pero alrededor de ellos orbitan lo que son los electrones, ¿ya? Entonces, en esa órbita que tenemos alrededor de lo que es este átomo, están los electrones, los cuales poseen, por supuesto, una carga negativa, ¿no? Ahora, ¿pero por qué es importante no entender lo que es la carga positiva, la carga negativa, un protón o un electrón? Bueno, parte de la electricidad depende bastante de estos dos componentes, ¿no? El flujo de la corriente depende bastante de cómo esté configurado la estructura atómica. Entonces, eso nos permitirá a nosotros entender justamente los temas relacionados a los principios eléctricos, ¿ya? Entonces, eh, el átomo es la parte, por decirlo así, la más pequeña, porque hay más, bueno, actualmente, o sea, los científicos han determinado que hay partículas más pequeñas todavía que el átomo, ¿ya? Entonces, pero el átomo, dentro de lo que normalmente concierne, es una de las pequeñas, o más pequeñas, ya que tiene la materia, por supuesto, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, un átomo de cobre, un átomo de bronce, un átomo de plata, etcétera. Entonces, eso tenemos con los átomos. Bueno, y un átomo no lo ha visto nadie, ¿no? Solamente ha sido definido por los científicos y en base a esos modelos se tienen este respectivo átomo. Ya, ahora, el número de protones o electrones que se tenga, ya que tengamos el número de protones o electrones, em, que se encuentran presentes, por supuesto, en un átomo se llama número atómico, ¿ya? Es decir, que debe haber la misma cantidad de protones con electrones, ¿ok? ¿Sí? Estamos con eso. Protones tienen la misma cantidad que electrones, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos con lo que es un número llamado el número peso atómico, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos ese punto. No sé si acá, ¿no? Peso atómico, ¿no? Es igual a lo que es al número de protones o el número de electrones. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Eso es lo que nos refiere a nosotros referente al número, o en este caso al peso atómico. ¿Ok? Perdón, el número atómico. Estoy equivocando acá. ¿Ya? Disculpen. Número atómico. ¿Ya? Muy bien. Ahora,
El peso atómico que puede tener en este caso, átomo, el peso atómico de un elemento es el número total de partículas, es decir, el número de protones y neutrones que se tiene. La cantidad de neutrones y protones que vamos a obtener ahí determina lo que es el peso atómico. Ahí sí, nosotros acá partimos y tenemos así, ¿no? El peso atómico. El peso atómico es la suma ¿de qué? De protones más neutrones. Entre ambos me da lo que es el peso atómico, ¿ya? Es un poco de lo que tenemos en la estructura, por supuesto, de un átomo, ¿ya? Ahora, también tenemos lo siguiente, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos dos figuras de dos átomos. En la izquierda, por ejemplo, tengo el átomo de hidrógeno, ¿ya? Vamos a poner acá, ¿ok? Son así, un átomo de hidrógeno. Y acá tenemos el átomo de un helio, ¿ok? En ambos casos tienen diferentes estructuras, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿ya? Em, Contiene en su núcleo, por ejemplo, como podemos ver ahí, un protón, el cual está en equilibrio, por supuesto, con un electrón, ¿no? Si nos damos cuenta, el número de electrones en órbita dice 1. Electrones en órbita, uno. Bueno, ahí está, ¿no? El núcleo, un protón. Ya, entonces está en equilibrio ahí. Entonces el número atómico de este átomo de hidrógeno llegará a ser lo que es uno, ¿ya? Porque solamente tiene uno. Recordamos que el número atómico es o la misma cantidad de electrones o la misma cantidad de protones, ¿ya? En el caso del helio, el otro átomo que tenemos ahí, se refiere a lo que es, en este caso, que tenemos dos protones y dos electrones. Entonces, quiere decir que su número atómico del helio es de 2, ¿ok? Ese número atómico es 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 y 2, dos protones o dos electrones. Y su peso atómico, por supuesto, en el helio es de 4, ¿ya? Entonces, em, eso es lo que tenemos, por supuesto, con lo que se respecta a esta configuración de átomos, ¿ya? Entonces, esto es punto clave también para poder entender un poco el funcionamiento, ¿ya? Entonces acá podemos poner así, ¿no? Ok, si partimos de esto, tenemos así, ¿no? Número atómico, tenemos acá de 4, ya, perdón, sería 2. Y por supuesto el peso atómico sería en esta parte 4. ¿No? En este caso, un pequeño ejemplo de lo que tenemos, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos, por supuesto, parte referencial de la estructura de un átomo. Ahora, la estructura de un átomo, ¿ya? Normalmente, un átomo, dentro de lo que es la parte de sistemas eléctricos, siempre tomamos lo que es un cable, ¿no? Para transmitir o para transportar energía eléctrica, ¿no? O hacer que la energía eléctrica o la corriente fluya por un circuito, ¿sí? Entonces, el cobre es lo más común que vamos a tener nosotros. Es por eso que como un puesto ahí, un cable común está fabricado de cobre. ¿Que hay más conductores? Sí, hay un montón de conductores que en los cuales podemos nosotros indagar, ¿no? Tenemos un conductor de oro, un conductor también por ejemplo, de plata, ¿no? ¿Ok? Pero en este caso, lo más típico, lo más común que encontramos en circuitos eléctricos es el cobre, ¿ya? Entonces, em, el átomo de cobre, como podemos ver acá, ¿sí? En esta parte izquierda, en la parte derecha, también tiene su configuración, ¿no? Donde tiene lo siguiente, ¿no? Ahí está el átomo de cobre, ¿sí? ¿Cuánto es el peso atómico? ¿Cuánto es el número atómico? El número atómico, ¿se dan cuenta? Miren la cantidad de protones que tiene 29 protones, ¿no? Y tiene electrones de la misma manera, ¿no? Tiene 18 más 2, 20, más 8, en este caso 28, más 1, 29. Tiene también 29 electrones. Es por eso que acá nos dice que el número atómico es 29. Y el peso atómico es de 64. ¿Por qué? Porque igual tiene 35 neutrones más 29 protones, nos da una cantidad de 64, en este caso, que es el peso atómico, ¿ya? Y miren las capas. Bueno, dependiendo del tipo de átomo que tengamos, tienen varias capas. Puede tener una capa, dos capas, tres capas. Eso va a depender de la cantidad
o en este caso, el tipo de átomo que se esté desarrollando, ¿ya? Entonces, dentro de lo cual, por supuesto, vas a tener varios electrones y esos electrones tienen que comportarse de acuerdo a lo que se va a generar en el sistema eléctrico o el funcionamiento eléctrico. Ahora, como ya sabemos, tenemos electrones que orbitan alrededor del átomo o en este caso alrededor del núcleo, ¿sí? Ahora, los electrones, por supuesto, van a ser atraídos, ¿ok? Por la carga positiva. Siempre hay una atracción entre ellos, ¿ya? Entonces, de esta manera, cada átomo que pierde un electrón se volverá automáticamente una carga positiva. Esto se volverá automáticamente de tal manera que se atraerá, por supuesto, la carga negativa del otro átomo. ¿Cómo es eso? Un átomo está en equilibrio cuando tiene, por ejemplo, un protón y tiene un electrón. ¿Ya? Eso se llama, esto es equilibrio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si en un momento dado ese átomo tiene un protón, pero lo que sucede es que el electrón, ¿no? Un electrón se va, se va. Si eso se va, automáticamente lo que pasa con el átomo es que este átomo se vuelve positivo, porque se fue el negativo, ¿no? ¿Ok? Entonces, prácticamente ese átomo se vuelve una carga positiva, porque su electrón, el cual mantenía en equilibrio, ha desaparecido, ¿no? O ha sido extraído de ese átomo. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que cuando colocamos el cable, por ejemplo, de cobre en ambos extremos, donde hay cargas distintas, por ejemplo, una carga negativa, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, acá, una carga negativa, carga negativa, ¿ok? Y acá, por supuesto, tenemos una carga positiva, la batería, ¿no? ¿Ok? Carga negativa, carga positiva. Lo que sucede es que si colocamos un cable de cobre en ese punto, lo que va a pasar es que el átomo, o en este caso el átomo, va a perder un electrón. Este electrón se va a la carga positiva por la atracción, ¿ok? Por la atracción. Este se vuelve en un momento positivo. Entonces, al ser positivo, tiene un vacío, un hueco. Ese hueco tiene que ser reemplazado. Entonces, ese positivo va a tratar de jalar el electrón del otro átomo de cobre. ¿Qué quiere decir que eso? Que si tengo un cable, tengo varios átomos de cobre, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que ese electrón va a ser atraído del otro átomo, tal como sucede en la parte izquierda, miren, ahora ya está atraído. Va a reemplazar lo perdido. El otro nuevamente se vuelve positivo y nuevamente atrae el otro átomo, el otro electrón, perdón, del otro átomo correspondiente. Y así va generando un ciclo, ¿no? Una secuencia de electrones. Así es como va pasando los electrones de átomos en átomos al poner una diferencia de cargas entre puntos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando colocamos, por supuesto, un cable de cobre entre dos puntos distintos para poder este, hacer fluir o tratar de funcionar un sistema eléctrico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Ya? El resultado de esta reacción es una cadena, es un movimiento de electrones, tanto del terminal negativo, como vemos ahí en esa pila, hacia el terminal positivo que tenemos en el conductor. ¿Ya? Y el flujo va a continuar, ¿no? O sea, el flujo continúa todo el tiempo que las cargas positivas y negativas, en este caso de la batería, se mantengan en cada extremo del conductor. ¿Ya? Entonces, eso va a seguir. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos como un desplazamiento de electrones o un movimiento de electrones que se van generando en todo este punto.